tal amigos? Buenas tardes para todos, bienvenidos a Zoom de Noticias. Es un gusto estar acompañándolos en la pantalla de Canal 4. Además, buen comienzo de semana para todos. ¿Cómo estás, Tine? ¿Cómo andás, Santi? Un gusto saludarlos y ya mismo comenzamos a hacerle nuestro Zoom al mundo con las noticias más destacadas. Vamos a hablar de algo que sucedió en nuestro país y que estaremos desarrollando más adelante. El sábado se registró un sismo en el departamento de Florida que fue mayor a 4 en la escala de Richter. En teoría la magnitud es ilimitada, pero ningún sismo ha superado los 9,5 grados registrados en Chile en el año 1960. La intensidad indica las consecuencias del sismo en la superficie y se determina por la escala macrosísmica que se compone de 12 grados. Para tener algunos ejemplos, con una intensidad grado 1 el sismo prácticamente que no se siente. Pero si la intensidad alcanza, por ejemplo, a 12, resulta completamente devastador. Para saber más sobre este fenómeno, quédense porque más adelante les vamos a contar cómo y por qué se forman los sismos en el mundo. Y ahora es momento de hablar de un descubrimiento que se dio en Roma. Estaban por construir un estacionamiento en aquella ciudad y resulta que encontraron unos suntuosos mosaicos. Sí, en un edificio construido en los años 50 y que se encuentra a los pies del monte Aventino, se habría acordado la construcción de 8 lugares para estacionamiento justamente en el sótano de este edificio. Las paredes están decoradas con pinturas de colores brillantes que recuerdan las de las villas pompeyanas y los fragmentos que faltaban de los mosaicos fueron reconstruidos de forma milagrosa. Con esta suerte de máquina del tiempo se da un salto de más de 2000 años hacia atrás, el momento en que los habitantes de esa suntuosa residencia romana caminaban sobre los mosaicos. Más adelante en Zoom de Noticias te vamos a contar cuál es el futuro de este tipo de hallazgos. Es momento de hacer una brevísima pausa, pero quédense porque tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Ya venimos. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en esta edición de Zoom de Noticias. Es momento de comenzar a desarrollar los temas. Y nos vamos al espacio porque volvemos a hablar del rover Perseverance que por primera vez captó el zumbido de las hélices del helicóptero Ingenuity. Esto mientras que precisamente este helicóptero volaba por la atmósfera de Marte. La NASA difundió el viernes nuevas imágenes grabadas por el rover Perseverance mientras el helicóptero Ingenuity realizaba su cuarto vuelo en Marte. Pero esta vez las acompañó de un registro de audio del zumbido de las hélices del pequeño helicóptero. Los ingenieros de la misión no estaban seguros de que conseguirían captar el sonido del vuelo, dado que Perseverance se hallaba estacionado a 80 metros del lugar de despegue y aterrizaje de Ingenuity. Además, debido a su baja densidad, la atmósfera de Marte amortigua fuertemente la propagación del sonido. Se espera que la nueva grabación del vuelo de Ingenuity, que tuvo lugar el 30 de abril, ayude a la comprensión de la atmósfera marciana, que tiene aproximadamente un 1% de la densidad de la de nuestro planeta. Perseverance aterrizó en febrero en el cráter Jezero de Marte, en una misión para buscar signos de vida microbiana antigua. Y de Marte nos vamos hasta Estados Unidos. El presidente Joe Biden defendió su plan de inversión en infraestructura para competir con China. Además dijo que 50 de las grandes corporaciones no pagan impuestos. Joe Biden defendió el jueves su multimillonario plan de infraestructura. El presidente de Estados Unidos visitó Lake Charles en el estado sureño de Luisiana para promover su proyecto de $2.3 billones para renovar la economía nacional, arreglar puentes y carreteras peligrosas y competir con China. La oposición republicana rechaza el plan por considerarlo un gasto descontrolado y desaprueba que Biden financie su plan de infraestructura mediante el alza de impuesto empresarial del 21% al 28%. Estoy cansado de que las corporaciones del país no paguen lo justo. De las grandes corporaciones en Estados Unidos, 50 no pagan ni un centavo de impuestos. Biden, que tiene previsto negociar con los republicanos la próxima semana, también promocionó su plan de familias estadounidenses de $1.8 billones, que propone ampliar la educación y las protecciones sociales y que se pagaría con alzas de impuestos a los más ricos. Cada vez falta menos para los Juegos Olímpicos, Santi, y nos preguntamos qué pasa con los deportistas y las vacunas. Bueno, finalmente los laboratorios de Pfizer y BioNTech alcanzaron un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional justamente para administrar estas vacunas. Precisamente van a ser suministradas a las delegaciones que van a participar de los Juegos Olímpicos de Tokio, que comienzan el 23 de julio.
Vacunas de Pfizer-BioNTech para los Juegos de Tokio. Los laboratorios anunciaron el jueves un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional para inmunizar a atletas y miembros de las delegaciones participantes. Las empresas informaron que las primeras entregas comenzarán a finales de mayo y que se coordinará con los comités olímpicos nacionales en todo el mundo. El objetivo del memorando de entendimiento es que las delegaciones participantes reciban su segunda dosis antes de su llegada a la capital japonesa. Estas dosis se sumarán a las entregas ya previstas como parte de los pedidos realizados por los gobiernos nacionales o la iniciativa internacional COVAX. Los Juegos, postergados un año a raíz de la pandemia de coronavirus, deberían recibir unos 11.000 atletas, aunque un número considerable de ese total ya recibió al menos una dosis de alguna de las vacunas. El COI no ha hecho obligatoria la inmunización, pero la recomienda a todos los participantes. Y promete que los Juegos serán un evento seguro. Y seguimos viajando por el mundo en Zoom de Noticias y es momento de hablar del famoso y multimillonario empresario Elon Musk, que se presentó en el programa Saturday Night Live y contó en este programa que tiene síndrome de Asperger al aparecer justamente como invitado en este programa cómico estadounidense. En su monólogo de apertura en el show, el multimillonario se jactó de ser en primera persona ser la primera persona con este síndrome invitada a ese show, o al menos, según lo que dijo, la primera en admitirlo. El síndrome de Asperger, recordamos que es un trastorno del neurodesarrollo que afecta especialmente a la comunicación e interacción social. Musk, conocido empresario por reinventar los autos eléctricos y enviar gente a Marte, también ha recibido muchas críticas por comentarios como su burla pública hacia la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y por insultar a un buzo que rescató a un grupo de niños atrapados en una cueva en Tailandia. Además, hace bromas sobre sí mismo a través de redes sociales. Seguimos adelante con otros temas. Vamos a hablar de un descubrimiento que se dio en Roma. Se trata de mosaicos suntuosos. Esto pasó en un edificio en donde se planeaba construir 8 lugares de estacionamiento. Un edificio común de los años 50 en el centro de Roma encerraba los restos de una residencia de la época romana con magníficos mosaicos. El hallazgo se produjo durante una excavación preventiva arqueológica para la transformación del edificio del Banco Nacional del Trabajo, comprado por el banco francés BNP Paribas, en uno residencial. Los vestigios datan de más de 2000 años atrás. Entre las particularidades de esta excavación, tuvimos la posibilidad de indagar debajo de cada capa de los mosaicos. Tuvimos la oportunidad de estudiar varias capas de mosaicos que se colocaron una sobre otra a lo largo de los siglos, 6 en total. Desde un punto de vista científico, esta es una particularidad. Las excavaciones comenzaron en 2014 y finalizaron en 2018. En un estudio de la zona de más de 2000 metros cuadrados también se desenterraron varios tesoros que datan del siglo VIII a.C., en particular los restos de una construcción militar, tal vez una torre de guardia, cuyos cimientos todavía son visibles. En el sótano del edificio se construyó una especie de cofre arqueológico, en lugar de 8 sitios de estacionamiento que estaban planeados. Se desarrolló la idea de crear un contenedor arquitectónico con una doble función: respetar los mosaicos manteniendo sus alineaciones y superposiciones y mostrar lo que quedaba en el sitio. La estructura de la propia caja arqueológica permitió proyectar un video en la superficie. Los copropietarios del edificio acordaron con las autoridades de bienes culturales la apertura al público con guía, limitadas al primer y tercer viernes del mes. Y es momento de hacerles una consulta. ¿Invertirían su dinero en una propiedad de una ciudad virtual? ¿De qué se trata esto? Bueno, hay más de 50 millones de dólares destinados para comprar casas en las que no se puede vivir. La comunidad virtual Second Life fue la primera y hoy en día casi no existe, pero hay otras. Ahora, aprovechando el boom del blockchain, el servicio de las criptomonedas, otro mundo virtual está consiguiendo que los inversores inmobiliarios estén pagando auténticas fortunas por propiedades virtuales. Según los datos de Decentraland, una de las empresas dedicadas a gestionar y vender las propiedades de estas ciudades virtuales, han vendido más de 50 millones de dólares entre terrenos, avatars, propiedades y complementos. Esta empresa ofrece un universo virtual muy al estilo de lo que ofrecía Second Life en su día, pero una de las diferencias es que las propietarias de este nuevo mundo virtual están ligadas a la tecnología del blockchain. Como en otros mundos virtuales, los usuarios pueden tener sus propios avatares, participar en eventos y reunirse virtualmente con otros usuarios. En esta categoría entrarían también los juegos del Minecraft y el Fortnite.
Hay que tener tiempo libre, ¿no? Ahora es momento de hablar de una de las noticias que, sucedió aquí en nuestro país el sábado, un sismo que se registró en Florida. Sí, fue el más importante hasta la fecha, desde que se realizan las mediciones en 2013, pero en el próximo informe les vamos a mostrar cómo se forman los terremotos. La actividad sísmica se reparte a lo largo de las fallas, zonas de ruptura en la roca. En general, cerca de las dorsales, las fronteras entre las placas tectónicas. Estas inmensas placas colisionan liberando energía acumulada en forma de ondas sísmicas, debido a una reorganización brusca de la corteza. Luego del temblor principal, se pueden producir réplicas que corresponden a reajustes de los bloques. Estas fricciones de las placas provocan temblores permanentes, muchas veces imperceptibles para el hombre. Las zonas sísmicas más activas están situadas en Asia, Medio Oriente, África del Norte y América. Actualmente se suele utilizar la escala magnitud-momento para medir la intensidad de la energía liberada. En teoría, la magnitud es ilimitada, pero ningún sismo ha superado los 9,5 grados registrados en Chile en 1960. La intensidad indica las consecuencias del sismo en la superficie. Se determina por la escala macrosísmica que se compone de 12 grados. Con una intensidad grado 1, el sismo no se siente, pero si la intensidad alcanza grado 12, resulta completamente devastador. Un terremoto puede provocar también deslizamientos de tierra, avalanchas o tsunamis. Y a propósito de este tema, hoy en Telenoche va a haber un informe especial. Buenísimo, estaremos atentos. Ahora es momento de hablar de los que pueden ser los barcos del futuro. ¿De qué se trata? Bueno, el barco propulsado por hidrógeno, llamado el Energy Observer, ha llegado a San Francisco y se espera que haga escala allí del 10 al 13 de mayo. Es el puerto número 66 que visita en su odisea internacional después de haber hecho puerto en Long Beach de California en abril, donde el barco recibió varios de los funcionarios de la ciudad, así como a los principales actores energéticos de la región. Después de pasar varios días en condiciones climáticas particularmente difíciles, en un intento por avanzar hacia el norte, el barco del futuro se deslizó bajo el puente Golden Gate y finalmente entró en la bahía de San Francisco. Este barco es una plataforma de experimentación inteligente alimentado por energías renovables, el sol, el viento y corrientes marinas. Lo que hace que sea verdaderamente único es su capacidad para almacenar energía en forma de hidrógeno producido a partir de la electrólisis del agua de mar. Es una tecnología que permite al barco navegar por los océanos de forma totalmente autosuficiente en términos de energía y sin contaminar el medio ambiente. Y te planteo una pregunta, Jiménez, A ver. sos de levantarte temprano vos, ¿no? Muy temprano. Si hay una de las cosas hermosas que hay en esta vida es contemplar el amanecer. Vamos a compartir unas imágenes con ustedes que sucede en las costas de Japón, donde cientos de personas se reúnen para disfrutarlo. Muy lindas imágenes, por cierto. Y volvemos a viajar a los Estados Unidos y nuevamente hablamos de la polémica entre el expresidente Donald Trump y las redes sociales, porque Twitter bloqueó varias cuentas que buscaban eludir la prohibición de la cuenta del presidente. Estos aficionados a Donald Trump lo que están buscando es que la red social revea su decisión de prohibirlo. Twitter eliminó varias cuentas que intentaban eludir la prohibición del expresidente estadounidense Donald Trump en la plataforma. La red social informó el jueves que los nombres de esos usuarios jugaban con temas relacionados a Trump y buscaban amplificar las publicaciones del sitio web del expresidente. El exmandatario lanzó una página a principios de esta semana que promete comentarios directamente del escritorio de Donald J. Trump.
Twitter apeló a su política de evasión de publicaciones, en la que sanciona cuentas cuya aparente intención es reemplazar o promover contenido afiliado a una cuenta suspendida. La red social suspendió permanentemente la cuenta de Trump después de los mortíferos disturbios en el Capitolio del 6 de enero, según argumentó, ante el riesgo de que incitara aún más la violencia luego de meses de tweets que negaban la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Trump lanzó su sitio justo antes de que la justa supervisora independiente de Facebook confirmara el miércoles la prohibición a Trump en la red social. Las afirmaciones falsas y engañosas sobre la política estadounidense han disminuido, una tendencia por la que Twitter y Facebook buscan atribuirse el mérito. Y ahora los invitamos a ir a Islandia y vamos a hablar de volcanes, porque una erupción volcánica tiene lugar hace más de 50 días cerca de Reykjavik, brindando un nuevo espectáculo visible inclusive desde la capital islandesa. Pese a decretarse un perímetro de seguridad para proteger a los curiosos de los enormes fragmentos de roca caliente que se precipitan, aún son numerosos los que caminan hasta cerca del volcán, a unos 40 kilómetros de esta localidad. Visibles a decenas de kilómetros a la redonda, los géiseres de un color naranja brillante iluminan el cielo con noches cada vez más cortas durante este mes de mayo. La Oficina Meteorológica Nacional considera que uno de los chorros de lava más intensos observados superó los 460 metros de altura el miércoles en la madrugada. Esta actividad cíclica es extrañamente similar a la de Strókur, el géiser de agua más activo en Islandia, que está ubicado a 100 kilómetros al este de Reykjavik. Las poderosas salvas de lava causan una lluvia de tefra, un fragmento de roca sólida, algunos todavía calientes, potencialmente mortales, que caen a varios centenares de metros del cráter. Por esta razón es que se ha establecido un perímetro de exclusión permanente con un radio de 400 metros alrededor del cráter activo, que puede ampliarse hasta los 650 dependiendo del viento. Esta erupción, que comenzó el 19 de marzo de noche, es excepcional en varios aspectos. Hace más de 8 siglos que la lava no fluía en la península y casi 6.000 años en el lugar donde ocurrió esta erupción. Hay que tener cuidado porque es un lindo espectáculo, pero puede llegar a ser muy peligroso. Y seguimos compartiendo información y es momento de hablar de pilotos y pruebas de viajes. Hay una nueva manera en que se puede volver al turismo en medio de esta pandemia y está sucediendo en la zona de Canarias. Buscan innovar y convertir un archipiélago para que sea un destino seguro. Se trata de la localidad de Lanzarote. Allí 50 turistas fueron a visitarla. Para la seguridad a los turistas. El sector estaba inquieto con el tema de la pandemia. Ese es el objetivo de esta experiencia piloto, testear un modelo de viaje que incluye medidas que garanticen la seguridad del viajero, personal que lo atienda y de los residentes. La prueba se iniciará el 14 de mayo y tendrá una duración de 4 días. Acogerá a 50 turistas en este hotel de Costa Teguise, que ahora mismo permanece cerrado y abrirá para la ocasión. Una prueba piloto de innovación que pretende que turistas llegados a la isla tengan una estancia segura y placentera. Ellos vienen en el avión, van al hotel, se hace el test, no salen del hotel hasta que le han gustado el test y luego se le prepara pues una serie de excursiones para ver pues lo que hace un turista normal cuando llega a Lanzarote. Se llevará a cabo mediante un proceso de investigación basado en un tipo de test con alta eficacia en la detección del virus y muy sencillo de utilizar para el usuario, una PCR denominada PCR Queen de saliva. Viene pues químicos, bioquímicos, o sea, gente que vea que efectivamente y que puedan ellos mismos certificar que este test es efectivo. La implementación de estos protocolos de control no intrusivos y eficaces permitirá hacer el seguimiento del turista a lo largo de todo el proceso y tener control sobre el virus y posibles cepas durante toda la estancia. Y volvemos a hablar del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que lideró una multitudinaria concentración en plena ola de COVID-19 en aquel país, ¿no? Sí, el presidente ha sido cuestionado y está bajo presión por su manejo de la pandemia, que deja casi 420.000 fallecidos. Caravana de motociclistas en apoyo a Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil encabezó el domingo una movilización de sus simpatizantes que recorrieron en moto las calles del centro de Brasilia, en una convocatoria para conmemorar el Día de las Madres. El acto se produce mientras Bolsonaro enfrenta críticas por su manejo de la pandemia de COVID-19, que deja casi 420.000 fallecidos en el país. Bolsonaro, férreo crítico del confinamiento social para enfrentar la pandemia, se tomó fotografías y estrechó manos con decenas de seguidores, muchos que como él no portaban mascarilla. Una comisión del Senado comenzó a investigar las acciones del gobierno para enfrentar la pandemia. Desde la llegada del coronavirus al país, Brasil ha tenido 4 ministros de salud, quienes tuvieron diferencias con Bolsonaro sobre el manejo de la crisis.
Y antes de irnos viajamos a los Estados Unidos porque sabemos que hay extranjeros que se han dado la vacuna en este país. Y vamos específicamente a Nueva York. El alcalde de esta ciudad está planeando justamente vacunar a turistas que lleguen allí. Nuestra compañera Laura Sepúlveda de La Voz de América preparó un informe especial sobre este tema. Los dejamos con estas imágenes y nos despedimos. Y nos reencontramos cuando, Santi. Mañana 18:30 en la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. Vacunarse en Nueva York será posible para turistas. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, aunque no con fecha determinada. El funcionario destacó que esto aportaría a la reactivación económica de la ciudad, que nunca duerme. Queremos que el turismo regrese. Estamos haciendo un gran esfuerzo para recuperar el turismo. Lo hablamos hace unos días, una gran campaña de $30 millones para que los turistas regresen a la ciudad de Nueva York. Queremos la milla extra. Hace que sea fácil para los turistas. Si están aquí, vacúnese mientras está aquí. Oportunidad que personas con planes de viaje a la Gran Manzana, como Mónica Santa, no dejarán pasar por alto. Quisiera viajar a Nueva York, obviamente digamos como de paseo y aprovechar de pronto viajar en el verano y creo que sería una buena oportunidad para aprovechar y vacunarme, si es posible. El turismo de vacunas ha venido en aumento hacia Estados Unidos y aunque ni el gobierno federal ni estados específicos lo avalan de manera explícita, el Departamento de Estado para las visas B1, B2 de turismo especifica y citamos: buscar tratamiento médico en los Estados Unidos es un propósito de viaje permitido para las personas que tienen una visa de visitante válida. Mariana, quien viajó a Miami desde Argentina, nos cuenta cómo fue su experiencia de inmunización en Estados Unidos siendo turista. Fue muy sencillo, nos pidieron pasaporte, por supuesto, un teléfono americano y la dirección donde estábamos viviendo. Con todos esos datos pudimos sacar este turno, fue muy sencillo, fue en una farmacia. Según Mariana y otras personas con las que hablamos para este reporte, la decisión del alcalde de Nueva York es una posibilidad que no se debe ignorar, pues no solo les devuelve a ellos la tranquilidad, sino que da alternativas para que alguien en su país que no puede costear los gastos de un viaje se aplique la vacuna que ellos hubieran recibido. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.